Hola, hola, ¿cómo están todos? Em, Estoy aquí bastante contento porque estoy compartiendo esta llamada virtual, este video con dos médicos peruanos em, muy destacados en sus rubros. Quiero presentarles a José Carlos Vélez. Hola, José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ángelo, por el tiempo. José, bueno, ya muchos de ustedes lo conocen. Es médico y hoy es uno de los líderes de esta estupenda iniciativa de tecnología y salud que se llama Doctus. Y también está con nosotros Juan Carlos Amamé. Él, bueno, es un médico famoso ya en el país porque aparece cada tanto en televisión, en radio. Es médico oncólogo. Hola Juanca, bienvenido. Ángelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángelo? Joseca, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, yo, que no soy tan famoso como ellos, pero también soy médico y además soy coach ontológico. Y nada, nos hemos juntado aquí un rato para conversar y conversar con ustedes también sobre esta coyuntura que nos está pasando respecto a COVID-19. Y, y nada, es una conversación como muy abierta, es una conversación también en donde vamos a opinar sobre todo de qué es lo que se viene, ¿no? Yo creo que esto, esta pandemia marca un antes y un después, como lo conversábamos hace un rato con Juan Carlos y con José, y sobre todo en el ámbito de la salud, creo que se vienen grandes retos. Para mí, y voy a comenzar yo, uno de los más importantes es qué va a pasar con las prestaciones en salud cuando se levante el estado de emergencia o el aislamiento social obligatorio. Yo creo que hoy nuestras principales clínicas y hospitales están concentrados claramente en la pandemia y están atendiendo a los pacientes crónicos continuadores, pero sin duda va a haber un embotellamiento de consultas nuevas o de pacientes nuevos que van a requerir una atención médica apenas acabe el estado de emergencia, ¿no? No sé, me imagino lo clásico que hay en una clínica, un resfrío, asma bronquial, hipertensión, diabetes, etcétera, cosas que son del día a día, que hoy, digamos, los pacientes nuevos no se están atendiendo, se está embotellando todo esto y estoy pensando un poco cómo va a ser mayo, junio, cuando se levante el estado de emergencia y las clínicas no puedan darse abasto para dar la prestación eh, adecuada al volumen de pacientes que van a haber. Y eso creo que es uno de los temas, no sé qué piensan ustedes muchachos, pero creo que es uno de los temas que a mí más me preocupa, porque la gente se enferma, eso lo tenemos todo claro, ¿no? Y Ujú. hoy por hoy no estamos pudiendo ir a las clínicas, a los hospitales, porque hay una emergencia nacional, hay un foco en el coronavirus y solo estamos atendiendo emergencias. Pero cuando esto se levante, yo creo que va a haber un cuello de botella importante, ¿no? Yo sí te doy la razón y yo creo que a tu comentario, yo creo que vienen dos cosas, se me vienen a la mente dos cosas, ¿no? Algo que fue muy olvidado durante mucho tiempo y que quizás algunas iniciativas como la de Doctus lo potenció, que es la telesalud, ¿no? La telemedicina. ¿No? Yo pienso que telemedicina va a venir Claro, a establecerse ya con mucha fuerza, ya se está dando, a raíz y a trompicones, ¿ah? Porque digamos que antes, si hablamos en enero, en las reuniones de directorio de las clínicas o de los centros, estoy seguro de que nadie le daba mucha atención al asunto, pero ahora yo creo que ya es un tema que está cobrando relevancia, la telesalud o la telemedicina, y se va a tener que empezar a hacer ahora ya por defecto una potencialización de la atención primaria, sea en la parte de hospitales y también en la parte de clínicas. Me explico. claro, Es decir, vamos a tener que filtrar muy bien que el paciente que vaya a un hospital sea un paciente que lo amerite, un paciente que amerite un especialista, que amerite que vaya a un centro mayor, porque incluso el riesgo de que vayas allá es el riesgo de que te contagies. Entonces, tienes que justificar que tienes un infarto, estás muy mal para que te vea un especialista en el hospital y haces un riesgo-beneficio de que te puedas contagiar, pero lo necesitas porque necesitas diálisis o quimio o un procedimiento mayor. Y las clínicas que no tienen red de servicios primarios, como pueden ser los hospitales, que son las postas,
lo que yo veo que las clínicas van a tener que trabajar con sus centros médicos. Muchas clínicas tienen centros médicos más pequeños, ¿no? Y yo creo que esos centros médicos van a ser como la especie de triaje para poder filtrar todos los pacientes que son los más severos, ¿no? Entonces yo veo esos dos cambios a priori, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, mira, yo creo que en realidad el cambio no solamente va por la salud, sino en toda la vida, ¿no? Como te decía Ángelo cuando estábamos conversando los dos, es la definición de las siglas AC y DC, que se conocen como antes de Cristo y después de Cristo. Sí, Creo que ahora cambian, ¿no? Es antes del COVID, total, después del total, COVID, ¿no? total. Estamos presenciando y yo creo que eso al final también nos hace ser, no sé si afortunados, creo que sería duro decir afortunados, pero somos una de las pocas generaciones que probablemente está viviendo y que está viva ahorita, que está viviendo realmente un cambio de era. Mm, Eh, y de la cual vamos a tener muchos registros digitales, escritos, por la época en la que estamos, ¿no? Yo creo que todo va a cambiar, la forma en que nos comunicamos, y de hecho hay un estudio en Inglaterra que ya está planteando de que probablemente hasta que no tengamos una vacuna, no es que se acabe este confinamiento en abril o en mayo, cuando sea, y de pronto toda la vida va a ser normal. Probablemente, como el virus va a estar ahí, no va a haber una vacuna ni va a haber ningún tratamiento todavía hasta dentro de 12, 18 meses como mínimo, vamos a estar en un ida y venidas de cuarentenas Ujú. y de salir cuarentenas, y probablemente las personas más vulnerables, como nuestros papás, nuestros abuelos, van a tener que o van a sufrir de un aislamiento un poco más, digamos, dirigido a ellos, porque ellos van a ser los que están en más riesgo. El virus va a seguir ahí, el virus va a seguir ahí. total. Y eso, si lo trasladamos al mundo de la salud, en realidad lo que yo creo es que la salud no va a ser igual. En realidad va a ser como siempre debió ser, y ahí es lo que dice Juan Carlos, ¿no? La salud debería ser un sistema en el cual tenga varios satélites de pequeños centros médicos de salud primaria, ubicados alrededor en todos los barrios, uno por manzana si es necesario, donde las personas puedan llegar y solucionar problemas comunes, sencillos. El 80% de problemas se pueden resolver en el primer nivel de atención. Infecciones urinarias, diarreas, cefaleas, etcétera. Y solamente que lleguen a los centros un poco más grandes y por ende más tuburizados, los que sean de mayor complejidad. Lamentablemente, creo de que esta crisis, como cualquiera en la vida, tanto personal como comunitaria, no solamente nos genera un poco de tristeza por lo que estamos perdiendo un estilo de vida, estamos perdiendo cierta libertad, hay incluso un duelo por lo que estamos perdiendo, pero Mm, también hay mucho que aprender. Y una de las cosas que creo que podemos aprender es, uno, que no le hemos estado dando prioridad a la salud. No le podemos dar prioridad a algo a lo cual ni siquiera le ponemos el 3% del PBI. No le estamos dando prioridad a la salud. En segundo lugar, no estamos invirtiendo en prevención y en salud primaria. No puede mm, ser que no tengamos centros de salud bien preparados, no las postas que tenemos que no tienen ni agua ni jabón en los baños, sino centros de salud bien preparados en la periferia, en todos los barrios, y que cosas tan sencillas como el lavado de manos no sea algo que ya sea política pública. Y ahora estamos corriendo y vemos un comercial de lavado de manos cada 5 minutos, y es un poco tarde. Y es un poco tarde, algo tan sencillo como el lavado de manos debería ser algo ya que todos lo deberíamos saber. Y la verdad es que no lo total. practicamos. Pero José, Y, ahí, sa- sí, ¿sabes qué me suena cuando hablas tú de eso? Totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero la parte que me queda dando vueltas es, ¿y entonces qué pasó en China o qué pasó en Europa, donde esta enfermedad se descontroló tremendamente y donde la inversión en salud, de acuerdo al porcentaje del PBI, no es tan baja como el Perú? Y donde la medicina preventiva, sin duda, funciona ciertamente mejor, no lo sé, Juanca, tú has estudiado allá, pero funciona ciertamente mejor que lo que pasa aquí. Yo estoy de acuerdo en que no tenemos redes integradas ni niveles de atención y eso nos complica muchísimo, pero me pregunto entonces qué pasó en Europa, qué pasó en China, en donde el nivel de infectados y de muertos, caso Italia, caso España, es impresionante, ¿no? De alguna manera siento que lo que hemos logrado, y con esto, a ver, no quiero tampoco
pecar de optimista, pero lo que hemos logrado, por lo menos hasta el día de hoy, en el Perú fue de alguna manera mitigar el impacto del número de infectados y de muertos. Entonces, ¿qué pasó allá? Yo creo que ahí Sí, sin duda. siempre... O sea, nosotros en realidad estamos ahorita pasando, creo yo, una pequeña luna de miel, porque parecen que los casos no crecen con la velocidad que se esperaba, aunque en realidad está casi por ahí con la curva de la proyección, ¿ah? Pero en realidad creo que todavía no estamos viendo la magnitud real. En los próximos días y ¿Crees? semanas esto va a empezar a crecer y vamos a tener muchísimos casos, quizás no al nivel de Italia, de España o de mismo China, porque ellos los agarraron con los pantalones abajo y ellos tomaron Mm, las mm, medidas de mitigación de manera un poco tardía. Mientras que Ujú. acá, a pesar que algunos dicen que se tomó un poco tarde, pero en realidad se ha tomado en el momento que se tenía que tomar, pero no es suficiente eso, porque en estos momentos que se ha ganado un poco de tiempo, lo que tendríamos que estar haciendo es, ya que no el PBI es un desastre, pero bueno, en este momento invertir no solamente en tener 2 hospitales dedicados como los que tenemos, sino también invertir en insumos y materiales que actualmente no existen. Hay hospitales que no tienen ni mascarillas, no tienen ningún equipo de total, protección total, personal. Y total, esos médicos son los soldados que están al frente y ellos deben tener las balas para defenderse y no las tienen. totalmente. Entonces, creo yo de que si seguimos con esa actitud de no invertir y no darnos cuenta de que el personal de salud son nuestro principal activo, en las próximas semanas podríamos estar contando una historia, quizás no como la de Italia o la de España, pero tampoco una historia pues de tipo la de Alemania, ¿no? Que tiene pues 20 muertos. O sea, no creo que sea así, porque nuestros sistemas de salud son muy dispares. Entonces yo creo que sí, lo que tú dices tienes razón, o sea, no necesariamente es la inversión o la prevención lo que determinan cómo salimos de esta epidemia, pero creo que sí influyen en el nivel de prioridades que nosotros ponemos y que ni siquiera en la crisis realmente le estamos poniendo la prioridad que deberíamos. Todavía yo no lo siento y lo escucho y lo leo en los chats de mis amigos médicos que están en el frente de batalla, que están en el hospital y no tienen mascarillas y no tienen los insumos básicos para atender, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que ha pasado por allá por Europa, ¿no? Y sabes lo que pasa? Creo que Juan que iba a decir algo, pero solo para que no se me vaya la idea. ¿Sabes lo que pasa, Juan, José? Yo sí creo que económicamente eh, sí nos pasó que estábamos con los pantalones abajo. Fíjate que hoy los recursos económicos que estamos planteando como país tienen que ver con subvencionar la canasta básica de la población más vulnerable o de la gente más pobre, ¿no? Con el famoso bono de los, ¿cuánto es? Los 380 soles, 380. ¿no? 380 Sí. soles. Eh, y ni siquiera, yo escuchaba al presidente ayer, y ni siquiera tenemos, hoy, perdón, a mediodía, no tenemos ni siquiera la logística necesaria para poder hacerle llegar a la gente que es target de este bono, el bono. ¿Sí me entiendes? O sea, Mm. no tenemos una logística financiera para poder hacer llegar un bono de 380 soles a los 2 millones o 2 millones y medio de peruanos que se van a ver beneficiados con esto. Pero fíjate que en el big picture el recurso se está yendo a subvencionar la canasta básica de la población que no se puede sostener en medio de esta crisis, ¿no? Entonces no me imagino cómo están siendo distribuidos los recursos en salud. Y ahí tiene que ver lo que tú hablas de la falta de materiales o de equipos de protección en los hospitales para nuestros colegas. eh, y claro, lo que me parecía como una cosa que yo mismo no había reflexionado en un primer momento cuando apareció lo del COVID-19 y tal, y lo que uno leía en redes sociales, Twitter, Facebook, lo que sea, es, oye, pero uno tiene la suficiente cantidad de ventiladores mecánicos para albergar pacientes que entren en cuidados intensivos o en cuadros más graves o más agudos de COVID-19. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo es posible que no tengamos ese nivel de atención? En los niveles más altos, digo, ¿no? Entonces, eh, yo lo que creo hoy es que estamos haciendo un esfuerzo como gobierno de desviar recursos para poder satisfacer necesidades básicas, canasta familiar básica, alimentación, poder atender a la población vulnerable y lógicamente todavía nos queda la tarea de poder atender desde el punto de vista de la inversión en salud, que ya de por sí era baja, que ya de por sí tenía una ejecución que no era la mejor, eh,
ahora no sabemos si comprar pruebas rápidas, si comprar el test molecular o qué hacer, ¿sí me entiendes? Mm. Entonces, Es que, eh, hay un sí, tema de política y de manejo financiero también. yo veo un poco lo que tú dices. A ver, es mucho mejor que te agarre una desgracia estando, no sé, en un búnker cubierto de todo y con todas las necesidades cubiertas a que te agarren en una choza, ¿no? Entonces, claro, ustedes mencionaban y hablaban Total. de Alemania, hablaban de Corea del Sur, que también son países que Corea del Sur está acostado, ¿ah? Entonces, son países en los cuales han tenido un impacto importante, pero lo han sabido mitigar. ¿Por qué? Porque, digamos, la política que han venido estableciendo en los últimos 20, 30 años ha sido una política robusta en todos los sentidos, y esto ha permitido de que el impacto haya sido menor o más manejable. Eso no quita que el gobierno peruano, con el incendio y la crisis ahí, haya tomado una decisión correcta, porque el Perú ha sido el primer país en toda Sudamérica que tuvo, digamos, medidas restrictivas más mayores. O sea, el tema de la cuarentena, el tema de cerrar fronteras, o sea, hemos sido el primer país en Latinoamérica y eso definitivamente nos va a ayudar. En comparación a Argentina, en comparación a Chile, lo que nos está pasando en la factura es lo que se hizo años atrás, lo que se hizo desde los Exactamente. 70s, 80s, 90s, de que no estuvimos preparados. Porque ahora mismo, dentro de lo que hemos hecho dentro de nuestra chocita, entre comillas, hemos tomado la mejor actitud posible. ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre, qué ocurrió en Europa? O sea, hay una desgracia hacia una situación de calamidad tras calamidad, ¿no? O sea, esto aparece en China en noviembre y lo que pasa es que no se detecta, o sea, aparecen como casos de neumonías virales que no se sabía el motivo, la razón, y ya recién en diciembre es cuando se dan cuenta y empiezan a analizar y decir, esto es algo totalmente ajeno y algo totalmente nuevo, y que ya no solamente está en Wuhan, sino se empieza a ver, y se han demorado en China desde el 31 de diciembre hasta casi finales de enero en cerrar Wuhan. Y por mientras, hay cifras, hay un artículo del New York Times, es muy chévere, con gráficos muy bonitos, que te dice la cantidad de gente que empezó a salir de Wuhan, y todo está monitorizado, ojo, lo han monitorizado por celulares y lo han monitorizado por Instagram, ¿no? O sea, la forma de seguir, y, ojo, y también, eso también va a impactar después porque Israel o muchos de los países están utilizando la tecnología que usaban en los celulares para poder seguir a sospechosos de terrorismo, ahora para seguir a pacientes sospechosos de COVID. Pero bueno, ¿a qué voy? De que la migración que ha habido en esas fechas ha hecho que muchos pacientes positivos pero asintomáticos migren y lleven el bicho a otros lugares. Y no solamente chinos, sino pacientes turistas, que esa es la gran desgracia del COVID. La gran desgracia del COVID es de que tú no empiezas a infectar desde que estás con el estornudo, sino 10 días antes, cuando tú estás perfecto, ya estás infectando. Y, esa es la... ¿Y qué pasa? Ocurre también que en el hemisferio norte, acuérdense que Italia y España reúnen las mayores tasas de pacientes longevos. Ver un paciente en España de 100 años Sí, ese es un tema también. o de 90 Eso años afecta a la mortalidad al final. correcto, es lo más común. Si tú ves las cifras, la población que tiene mayor tasa de mortalidad, tanto en Italia, en España, son los que tienen de 85 a más, en los estudios de JAMA, Claro. New England Journal, Lancet, etc. Adicionalmente, ¿qué ocurre? Ocurre la desgracia de que, más allá de la migración en China que ha habido por el Año Nuevo chino, que sale mucha gente dentro de China y afuera de China, ocurre el tema de la estación, la estacionalidad. Están en invierno y ese es un virus respiratorio. Y un virus respiratorio en invierno es lo que toca. Entonces, el tema de la migración, el tema del virus, un virus respiratorio que normalmente corre como si fuera reguero de pólvora y tienes una población, digamos, longeva, muy potente. Y además, hablamos de que si bien Italia y España son países que son europeos y la comunidad europea y tienen mejor sistema que nosotros en teoría, están pasando crisis políticas muy grandes. Italia y España están pasando unas crisis políticas muy fuertes y eso también y eso definitivamente impacta en la toma de decisiones. Entonces, No, de todas maneras. todo eso suma a la situación que estamos teniendo actualmente, ¿no? Pero yo me voy a un paso más atrás, a la pregunta inicial que tú decías, ¿no? Que era en el cómo va a impactar finalmente esto en el tema de salud. Yo creo de que, y coincido con lo que dice José Carlos, esto es nuevamente un AC y DC, pero ya no con Jesucristo, sino con COVID, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar, también de acuerdo con el artículo que mencionaba José Carlos, de que esto no se va a acabar el día 12 de abril, aquí al menos aquí en Perú, o en otros gente que trabaja en Estados Unidos les han dicho que ya a partir de mayo, ¿no? Eso no.
porque vamos a tener que entrar en periodos de cuarentena o no, porque nosotros, por ejemplo, ahorita salimos el 12 de abril y estoy seguro que el día 12 de abril no van a salir los 10 millones o los 30 millones de peruanos de una vez a la calle a celebrar. Sería lo más estúpido que pueden hacer. Van a tener que salir por partes, vamos a tener que hacer teletrabajo, porque si salimos ahora que estamos entrando encima de cambios No, ya estamos haciendo teletrabajo. Bueno, en este caso tú te dedicas a la parte asistencial y no, pero la mayoría ya estamos haciendo No, teletrabajo. pero no todas las... lo que Juan Carlos dice es que el 12 sería una locura que el 13 los 30 millones de peruanos salgan a hacer su vida normal como si nada ha pasado, porque sería... Bueno, mira, yo Exacto. te digo una Pero cosa, te digo una cosa. ojo con Sí, ojo con el tema del teletrabajo. ¿Ah? Lo que tú dices es cierto, pero que tú trabajas en una empresa transnacional, o trabajan ustedes en empresas, o José Carlos en una empresa muy innovadora. Pero te comento, yo aquí dentro de casa, que también vivo con una persona que trabaja en una empresa made in Perú, no tenían ni ya, así de idea ni así de lo que es teletrabajo. de Y cómo a pesar, implementarlo. Claro, claro, ahí es también un claro, aprendizaje. ojo, Pero yo quería acuérdate decirles también, algo, sí, en las pymes que quería decirles también, algo, las pymes mira, van a tener que implementar eso también, ¿no? no, sí, a ver, pero es que ahí viene otro tema. Pero quería decirles algo, a mí me toca salir a la calle, tengo que decirlo en público, en cámaras, porque tengo que ir a comprar la canasta básica de mi familia, ¿no? Y hoy salí, salgo una vez a la semana y ahí trato de comprar todo y bueno, obviamente hago todos los protocolos, salgo con mascarilla, vengo, me baño, dejo la ropa con la que salí en la lavandería y luego entro ya a la parte, digamos, familiar de mi casa. Pero hoy salí y yo vi hoy más gente en la calle que la semana pasada. Mira, yo te digo Entonces, una no cosa, sé, permíteme Se acabar. relaja, sí. Exacto, permíteme acabar. No sé si lo que nos está pasando es que luego de 2 semanas de confinamiento, de aislamiento social, ya la reacción natural de mucha gente sea, oye, yo no aguanto más quedarme en mi casa metido. Hablo con mucha gente al día y muchas de ellas me dicen, Ángelo, no aguanto quedarme. Entonces ahí como que tratamos de dar herramientas y cosas para que la gente se pueda quedar en casa. Pero yo creo que hay un buen porcentaje que Se no puede tolerar calcula, más de 2 semanas, ¿ah? estuve leyendo en artículos y se calcula que ya después de 2 semanas empieza, 20% ya lo deja de cumplir, más o menos. Total, total. Entonces Entonces mira, yo te calculemos digo, más gente, 20% de peruanos, yo te ¿no? Y digo yo una hoy cosa, veo son más gente en 600.000 la calle peruanos que están saliendo. y no sé eso cómo vaya a afectar la curva de No, no va a afectar infectados de todas maneras. yo te digo en una los No va a cosa, próximos, afectar. en los próximos te doy la días, ¿eh? razón en lo que dices, y de hecho, yo he salido todos los días de la cuarentena a trabajar, o sea, todos los días, entonces, yo sí te puedo decir cómo he visto, o sea, todos los días, o sea, he visto que Lima estaba totalmente vacía, o sea, bandadas de palomas, no volando, sino estando picoteando en Javier Prado, en la avenida Javier Prado, la avenida principal, estando ahí picoteando, o sea, Claro, un hábitat y un ecosistema maravilloso, ¿no? O sea, claro. vacío, ¿y sabes desde cuándo empieza a haber más gente? Que también lo noté desde el día jueves que Vizcarra es el que anuncia o iba a anunciar la gran posibilidad que todo el mundo lo sospechaba de que se amplía el tema. Ese La día prórroga, empieza a salir más. claro. Ese día empezó a salir más prórroga y ese día también empecé a ver más gente en los bancos porque también coincidió con el bono de los 30 millones. Era para abastecerse, pues. La gente Correcto, empezaba a salir para No, Y, abastecerse, y incluyendo coincidió con este lo de fin de la semana. CTS, con lo de la correcto. Sí. Ha coincidido CTS con y varios todo factores. lo Entonces, y claro. la gente está empezando a perder ya, y como tú bien dices, o sea, esto, y es otro tema que sería bueno conversar, el tema del impacto en salud mental. O sea, yo creo que hay carreras o profesiones que antes estaban muy, no tan valoradas como puede ser un ingeniero electrónico, o alguien que maneje redes, o psiquiatras, o Ujú. psicólogos, o que es salud mental, o coaching. Esto va a ser definitivo, porque esto viene para quedarse. O sea, ahora mismo, yo estoy seguro que a partir del 12 de abril se va a aperturar en algo las libertades. No vamos a, sería tonto que salgamos los 30 Yo millones creo de que no. peruanos. Yo Yo creo creo que, que no, Juanca. Yo creo que vamos a tener una prórroga más en virtud de que la curva se va a disparar. claro, pero sería lo Yo más creo que inteligente. la Pero curva se va a disparar y vamos a tener que entrar a una Vamos a estar nueva hasta prórroga. mayo. Hasta mayo sería, vamos a estar. ojo, Yo, pues, yo, sería yo lo creo más que sí. inteligente, pero ojo, ya, imagínate, llega el día 1 de mayo y al 2 de mayo, porque el primero es Oye, quiero decirle al público que esto era una conversación informal y que la estamos grabando, por eso estoy tomando un vino hoy sábado en la noche, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo lo que veo es de que a partir del día 1 de mayo, el 2 de mayo, sí va a tener que regresar una parte nada más, porque si regresamos todos al colegio, universidad, trabajo y demás, en cambio de estación, en junio vamos a estar nuevamente con una No, curva más olvídate. grande
Y el Yo problema no es que ya creo, nos agarra a el ver, invierno. Y el problema es que ya Juan nos agarra Carlos, el invierno. yo no creo que los niños tengan que volver al colegio, te soy sincero. ¿Ah? Por eso te digo, es Yo que a mis justamente, hijos no los enviaría al colegio, totalmente de prefiero acuerdo. que hagan la... Mi hijo está haciendo clases virtuales de lunes a viernes, hermano, perfecto, le está yendo excelente, se conectan por esta misma plataforma, bien. Mi hija menor, el nido, hermano, o sea, no la voy a exponer porque tenga que volver al nido. Yo diría que los niños y la población más vulnerable debería ser la última en volver. Y yendo a tu comentario anterior del teletrabajo, hay una parte de la cadena productiva del país que no soluciona su productividad con el teletrabajo, hermano. Hay gente que tiene que salir a vender. Pensemos no sé, pensemos en la gente que vende comida, en la gente que vende en negocios informales. Eso no se resuelve con teletrabajo. Estamos hablando de millones de peruanos que hoy tienen absolutamente parada su productividad. Y eso afecta también la economía La del cadena de país y pagos, afecta la... y te doy la razón. Lo que pasa es que médicamente hablando, y hablando epidemiológicamente de un tema de salud pública, que todo va imbricado, pero en salud pública, se va a tener que hacer nuevamente, y quizás para julio, así suena impopular, deberíamos volver a entrar en una etapa de cuarentena. Porque ahora, si bien es cierto que hemos tenido casos controlados por el tema también de las medidas que se han tomado, es por el tema del clima. En invierno la influenza sube y este virus, el coronavirus, ojo, el coronavirus no es un virus relativamente nuevo, el coronavirus es el generador del resfrío común desde que el hombre es